Bienvenidos de vuelta a mi canal. Si eres nuevo por aquí, me llamo Tu Nombre y este es el lugar donde desentrañamos los secretos mejor guardados, las pasiones más ardientes y los giros argumentales más inesperados de esas producciones que nos tienen enganchados a la pantalla. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un universo de secretos y pasión turca, poder, amor prohibido en series adictivas. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que las series turcas sean tan irresistibles? ¿Es la belleza exótica de sus escenarios? ¿La intensidad de sus personajes? ¿O quizás esa mezcla embriagadora de tradición y modernidad que las impregna? Pues hoy vamos a explorar todo eso y mucho más, desentrañando los hilos que tejen esas historias que nos roban el sueño y nos hacen suspirar. Vamos a hablar de esos amores imposibles que desafían convenciones, de las familias poderosas que luchan por mantener su estatus, de los secretos oscuros que se esconden tras fachadas impecables y, por supuesto, de esas miradas intensas que lo dicen todo sin necesidad de palabras. Antes de que nos adentremos de lleno en este mundo de pasión y drama, no olvides suscribirte al canal. Es completamente gratis. Y al hacerlo te asegurarás de no perderte ninguno de mis próximos vídeos llenos de análisis, recomendaciones y curiosidades sobre el fascinante mundo de las series turcas. Dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita para recibir notificaciones y así serás el primero en enterarte de todas las novedades. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Las series turcas han conquistado el mundo, no hay duda de ello. Su éxito reside en una fórmula que combina elementos universales, como el amor, la familia y la ambición, con un toque cultural distintivo que las hace únicas. Pero más allá de la fórmula, lo que realmente engancha es la forma en que las historias se construyen, creando una tensión constante que nos mantiene al borde del asiento. Uno de los elementos clave es, sin duda, el amor prohibido. Ese amor que nace en circunstancias imposibles, que desafía las normas sociales, las rivalidades familiares y los secretos del pasado. Pensemos, por ejemplo, en una de las series más emblemáticas de este género, Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, basada en una novela clásica turca, narra la historia de Biter, una joven y bella mujer que se casa con Adnan, un viudo adinerado mucho mayor que ella. A pesar de la opulencia y la estabilidad que le ofrece su matrimonio, Biter se siente vacía y anhela algo más. Y ese algo más lo encuentra en Belul, el joven y atractivo sobrino de su marido. La chispa entre ellos es inevitable y pronto se ven envueltos en una relación apasionada y peligrosa que amenaza con destruir a toda la familia. Amor Prohibido es un ejemplo perfecto de cómo las series turcas exploran las complejidades del deseo, la culpa y las consecuencias de nuestras acciones. La tensión entre Biter y Belul es palpable y la forma en que intentan ocultar su relación, mientras lidian con sus propios sentimientos y las sospechas de los demás, es simplemente fascinante. La serie está llena de momentos icónicos, diálogos memorables y actuaciones brillantes que la convierten en un clásico atemporal. Pero Amor Prohibido no es la única serie que explora el tema del amor prohibido con maestría. Otra producción que merece nuestra atención es Sarasevda o Amor Eterno. En esta serie conocemos a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Kemal es un estudiante de ingeniería de clase trabajadora, mientras que Nihan es una joven adinerada que vive bajo la presión de su familia. A pesar de las diferencias sociales, su amor es fuerte y puro, pero su felicidad se ve truncada cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con ella. Kemal, devastado por la pérdida de Nihan, se marcha de la ciudad y jura vengarse de Emir. Años después regresa como un hombre rico y exitoso, dispuesto a recuperar el amor de Nihan y a destruir a todos los que se interpusieron en su camino. Amor Eterno es una historia de amor épica que explora temas como la venganza, el sacrificio y la lucha de clases. La serie está llena de giros argumentales sorprendentes y personajes complejos que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza del amor y la justicia. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, los actores que interpretan a Kemal y Nihan, es innegable, y su actuación es simplemente conmovedora. El poder también es un elemento recurrente en las series turcas. Las familias ricas y poderosas con sus intrigas y rivalidades son un escenario perfecto para explorar temas como la ambición, la traición y la corrupción. En muchas de estas series, vemos cómo el poder corrompe a las personas y las lleva a tomar decisiones moralmente cuestionables. Pensemos por ejemplo en Çukur o El Pozo. Esta serie narra la historia de la familia Koval, que con
Controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. Los Koval son una familia unida y respetada, pero también son despiadados y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger su territorio y mantener su poder. La serie está llena de acción, drama y suspense y explora temas como la lealtad, la venganza y la redención. El Pozo es una serie visualmente impactante con escenas de acción coreografiadas de manera impecable y una banda sonora que te pone los pelos de punta. Los personajes son complejos y ambiguos, y sus motivaciones a menudo son difíciles de entender, lo que los hace aún más interesantes. Otra serie que explora el tema del poder con maestría es Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie histórica narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Resurrección, Ertuğrul, es una serie épica que recrea la vida en el siglo XIII, con sus intrigas políticas, sus batallas sangrientas y sus personajes históricos. La serie está llena de acción, aventura y drama, y explora temas como la fe, el honor y la lucha por la justicia. Resurrección, Ertuğrul, es una serie visualmente impresionante con escenarios grandiosos, vestuario elaborado y escenas de batalla espectaculares. Los personajes son heroicos y carismáticos, y su lucha por defender su pueblo y su fe es inspiradora. Pero no todas las series turcas son dramas épicos o historias de amor prohibido. También hay comedias románticas que nos hacen reír a carcajadas y nos roban el corazón. Pensemos por ejemplo en Erkenci o Pájaro Madrugador. Esta serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una revista de publicidad y se enamora de Can, un fotógrafo aventurero y carismático. Pájaro Madrugador es una comedia romántica ligera y divertida que nos hace creer en el amor a primera vista. La serie está llena de situaciones cómicas, diálogos ingeniosos y personajes entrañables. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman, los actores que interpretan a Sanem y Can, es innegable, y su actuación es simplemente adorable. Otra comedia romántica que merece nuestra atención es Senkal Kapm o Llamas a mi puerta. En esta serie conocemos a Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, sus sueños se ven truncados cuando Serkan Bolat, un arquitecto rico y arrogante, cancela su beca. Eda, furiosa, decide enfrentarse a Serkan, y pronto se ven envueltos en un juego de seducción y manipulación que termina en un contrato de matrimonio falso. Llamas a mi puerta es una comedia romántica fresca y original que nos hace reír y suspirar a partes iguales. La serie está llena de giros argumentales inesperados, personajes secundarios divertidos y escenas románticas que nos hacen derretirnos. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, los actores que interpretan a Eda y Serkan, es innegable, y su actuación es simplemente encantadora. Además del amor, el poder y la comedia, las series turcas también exploran otros temas importantes, como la familia, la amistad, la justicia social y la identidad cultural. En muchas de estas series, vemos cómo los personajes luchan por encontrar su lugar en el mundo, por superar los obstáculos y por alcanzar sus sueños. Pensemos por ejemplo en Fatmagül Unsuku Ne, o ¿Qué culpa tiene Fatmagül? Esta serie cuenta la historia de Fatmagül, una joven inocente que es víctima de una violación en grupo. La serie explora las secuelas traumáticas de la agresión sexual, la estigmatización de las víctimas y la lucha por la justicia. ¿Qué culpa tiene Fatmagül? Es una serie impactante y conmovedora que nos hace reflexionar sobre la violencia de género y la necesidad de proteger a las víctimas. La actuación de Beren Saat, la actriz que interpreta a Fatmagül, es simplemente magistral. Otra serie que aborda temas sociales importantes es Bizi Mikaye o Nuestra historia. Esta serie cuenta la historia de Failais, una joven que se ve obligada a cuidar de sus 5 hermanos menores después de que su madre los abandona y su padre se convierte en alcohólico. Nuestra historia es una serie realista y conmovedora que explora las dificultades de la pobreza, la importancia de la familia y la lucha por la supervivencia. La serie está llena de personajes entrañables y situaciones cotidianas que nos hacen sentir identificados. En definitiva, las series turcas son mucho más que simples telenovelas. Son historias complejas y bien contadas que exploran temas universales y nos hacen reflexionar sobre la vida, el amor y la condición humana. Su éxito reside en la combinación de elementos como el amor prohibido, el poder, la intriga, la comedia y el drama, todo ello envuelto en una cultura rica y fascinante. Y lo mejor de todo es que hay series turcas para todos los gustos, desde dramas épicos hasta comedias románticas, pasando por series de acción y suspense.
Es importante destacar que el éxito de las series turcas no se limita a su calidad narrativa y artística. También hay otros factores que han contribuido a su popularidad, como la belleza de los actores, la música cautivadora y los escenarios exóticos. Pero sin duda lo que realmente las hace especiales es su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Las series turcas nos hacen reír, llorar, suspirar y reflexionar, y nos invitan a soñar con un mundo donde el amor siempre triunfa sobre el odio, la justicia sobre la injusticia y la esperanza sobre la desesperación. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este viaje a través del mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan descubierto alguna nueva serie que les llame la atención. Hemos hablado de amores prohibidos que desafían las normas, de familias poderosas que luchan por mantener su estatus, de secretos oscuros que se esconden tras fachadas impecables y, por supuesto, de esas miradas intensas que lo dicen todo sin necesidad de palabras. Hemos explorado dramas épicos, comedias románticas, series históricas y producciones que abordan temas sociales importantes. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya servido para conocer un poco más sobre el fascinante mundo de las series turcas. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuáles son sus series turcas favoritas? ¿Qué elementos las hacen tan adictivas? ¿Hay alguna serie que les gustaría que analizara en un próximo vídeo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No sean tímidos, compartan sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también son amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse me ayudan a seguir creciendo y a crear más contenido para ustedes. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Hay muchas más series turcas por descubrir y analizar. Así que no se pierdan los próximos vídeos. Los espero por aquí. Hasta la próxima y sigan disfrutando del drama, el romance y la pasión turca. ¡Chao!